Bienvenido a La Voz del Opositor, el canal para estudiar mientras caminas, conduces o haces cualquier labor. En este vídeo vamos a estudiar el artículo 55 de la Constitución Española, que forma parte del capítulo quinto del título primero y trata sobre la suspensión de los derechos y libertades, en determinadas situaciones excepcionales. Este artículo explica en qué casos algunos derechos pueden suspenderse temporalmente y bajo en qué condiciones puede ocurrir. Durante el vídeo iremos paso a paso. Primero escucharás la lectura literal del artículo y después una explicación sencilla para entenderlo mejor. Y al final del vídeo, volverás a escuchar el artículo completo en su forma literal, para facilitar la memorización mientras estudias escuchando. Y antes de empezar, si este tipo de contenido te resulta útil para estudiar, puedes apoyar el vídeo con un like. De esta forma YouTube lo mostrará a más opositores que también necesitan una forma sencilla de repasar la Constitución mientras caminan, conducen o hacen cualquier tarea del día a día. Empezamos. Capítulo quinto. De la suspensión de los derechos y libertades. Artículo 55. 1. Los derechos reconocidos en los artículos 17, 18, apartados 2 y 3, artículos 19, 20, apartados 1 y d, y 5, artículos 21, 28, apartado 2, y artículo 37, apartado 2, podrán ser suspendidos, cuando se acuerde la declaración del estado de excepción, o de sitio, en los términos previstos en la Constitución. Se exceptúa de lo establecido, anteriormente, el apartado 3 del artículo 17, para el supuesto de declaración de estado de excepción. 2. Una ley orgánica podrá determinar la forma y los casos en los que, de forma individual, y con la necesaria intervención judicial y el adecuado control parlamentario, los derechos reconocidos en los artículos 17, apartado 2, y 18, apartados 2 y 3, pueden ser suspendidos para personas determinadas, en relación con las investigaciones correspondientes a la actuación de bandas armadas o elementos terroristas. La utilización injustificada o abusiva de las facultades reconocidas en dicha ley orgánica producirá responsabilidad penal, como violación de los derechos y libertades reconocidos por las leyes. ¿Qué significa esto? Este artículo explica que en situaciones muy graves, algunos derechos de la Constitución pueden suspenderse temporalmente. Esto solo puede ocurrir cuando se declara el estado de excepción o el estado de sitio, que son situaciones extraordinarias, previstas en la Constitución para momentos de crisis muy graves. Suspender un derecho no significa que desaparezca para siempre, sino que durante ese tiempo, el Estado puede limitarlo o no aplicar las garantías normales, para poder actuar con más rapidez ante esa situación excepcional. Ahora vamos a verlo derecho por derecho. Primero habla del artículo 17, que reconoce el derecho a la libertad y a la seguridad personal. Normalmente este artículo protege a las personas frente a detenciones arbitrarias. Pero si este derecho se suspende, las autoridades pueden limitar esa libertad con menos garantías de las habituales, por ejemplo, ampliando ciertas medidas relacionadas con detenciones. Después menciona el artículo 18, apartados 2 y 3. El apartado 2 del artículo 18 protege la inviolabilidad del domicilio, lo que significa que nadie puede entrar en una casa sin permiso del titular o sin autorización judicial, salvo en caso de delito flagrante. Si este derecho se suspende, la autoridad podría entrar o registrar domicilios, sin seguir exactamente esas garantías normales, siempre dentro del marco legal del estado excepcional. El apartado 3 del artículo 18 protege el secreto de las comunicaciones, como cartas, llamadas telefónicas o mensajes. Normalmente estas comunicaciones no pueden ser intervenidas sin autorización judicial. Pero si este derecho se suspende, las autoridades pueden intervenir comunicaciones con menos limitaciones que en una situación normal. Después, aparece el artículo 19, que reconoce el derecho a elegir libremente el lugar de residencia y a circular libremente por el territorio español, así como a entrar y salir de España. Si este derecho se suspende, las autoridades pueden limitar la circulación de las personas, por ejemplo imponiendo restricciones de movimiento o controles especiales. Luego menciona parte del artículo 20, concretamente el apartado 1, letras A y D, y el apartado 5. La letra del artículo 20.1 reconoce el derecho a expresar y difundir, libremente, pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito
o cualquier otro medio. La letra D del artículo 20.1 reconoce el derecho a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. El apartado 5 del artículo 20 establece que solo puede acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones u otros medios de información mediante resolución judicial. Si estos derechos se suspenden, la libertad de expresión o de información puede quedar más limitada, y las autoridades podrían imponer controles o restricciones a ciertos medios de información, en esa situación excepcional. Después, aparece el artículo 21, que reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. Si este derecho se suspende, las autoridades pueden prohibir o limitar reuniones o manifestaciones. También menciona el artículo 28, apartado 2, que reconoce el derecho de los trabajadores a la huelga para defender sus intereses. Si se suspende, la huelga podría quedar temporalmente prohibida o limitada. Luego aparece el artículo 37, apartado 2, que reconoce el derecho de trabajadores y empresarios a adoptar medidas de conflicto colectivo, como parte de los conflictos laborales. Si se suspende, estas medidas también podrían limitarse temporalmente. Sin embargo, el artículo 55 establece una excepción importante. Dice que el artículo 17, apartado 3, no puede suspenderse en caso de estado de excepción. El artículo 17.3 protege algunos derechos básicos de las personas detenidas, como ser informadas de sus derechos y de las razones de su detención y contar con asistencia de abogado. Estos derechos deben seguir respetándose incluso en una situación excepcional. Después, el apartado 2 del artículo 55 habla de otra situación distinta. Explica que una ley orgánica puede permitir suspender algunos derechos de forma individual, es decir, solo para personas concretas, cuando esté relacionado con investigaciones sobre terrorismo o bandas armadas. En estos casos solo pueden suspenderse el artículo 17, apartado 2, que regula el tiempo máximo de detención preventiva antes de pasar a disposición judicial, y el artículo 18, apartados 2 y 3, que protegen la inviolabilidad del domicilio y el secreto de las comunicaciones. Pero incluso en estos casos, deben cumplirse dos condiciones muy importantes: debe intervenir un juez, y debe existir control del Parlamento. Por último, el artículo deja claro que si estas medidas se utilizan de forma injustificada o abusiva, puede haber responsabilidad penal, porque se consideraría una violación de los derechos y libertades, reconocidos por la ley. Y ahora, te leo el artículo 55 de manera literal. Capítulo 5. De la suspensión de los derechos y libertades. Artículo 55. 1. Los derechos reconocidos en los artículos 17, 18, apartados 2 y 3, artículos 19, 20, apartados 1 y d, y 5, artículos 21, 28, apartado 2, y artículo 37, apartado 2, podrán ser suspendidos, cuando se acuerde la declaración del estado de excepción, o de sitio, en los términos previstos en la Constitución. Se exceptúa de lo establecido anteriormente el apartado 3 del artículo 17, para el supuesto de declaración de estado de excepción. 2. Una ley orgánica podrá determinar la forma y los casos en los que, de forma individual, y con la necesaria intervención judicial y el adecuado control parlamentario, los derechos reconocidos en los artículos 17, apartado 2, y 18, apartados 2 y 3, pueden ser suspendidos para personas determinadas, en relación con las investigaciones correspondientes a la actuación de bandas armadas o elementos terroristas, la utilización injustificada o abusiva de las facultades reconocidas en dicha ley orgánica producirá responsabilidad penal, como violación de los derechos y libertades reconocidos por las leyes. Hemos llegado al final de este vídeo y también al final del título primero de la Constitución española. Si quieres repasar este artículo o escuchar los anteriores, puedes encontrar todo el contenido organizado en la lista de reproducción del canal dedicada a la Constitución española, pensada para que puedas estudiar y repasar mientras escuchas. En el próximo vídeo comenzaremos con el título segundo de la Constitución española. Y si este contenido te está ayudando a estudiar la Constitución, suscríbete al canal. De esta forma me ayudas a seguir creando más vídeos para opositores que necesitan una manera clara y práctica de estudiar las leyes mientras caminan, conducen o realizan cualquier tarea del día a día. Nos vemos en el próximo vídeo de La Voz del Opositor.